Bueno, ha dado harta vuelta, y me imagino que tú también, a propósito del estudio, ¿no? Presentaste recién un estudio, una investigación que hiciste tú en la Universidad de Alberto Hurtado y que apunta a las ganancias de las AFP. En un momento bien sensible, donde las AFP están de alguna manera en el ojo del huracán y con la crítica permanente de la población, hay una marcha que se convoca nuevamente con el eslogan "No más AFP para el domingo", y lo que dice es que tienen ganancias excesivas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una ganancia excesiva en un negocio? Básicamente significa, es una comparación, digamos, entre la rentabilidad que efectivamente tiene un negocio, que se sospecha, digamos, que podría estar en un mercado que es poco competitivo, ¿ya? Y eso se compara con la rentabilidad que uno esperaría, digamos, observar en un contexto en que el mercado, digamos, funcionara de manera competitiva. Ahora, si hacemos esa comparación, y yo sé que es un poco de repente difícil explicarlo, porque uno cuando no está en el mundo de los negocios dice, bueno, la ganancia de un negocio puede ser cualquiera. Si hablamos de un negocio como el de las AFP que funcionara en un contexto más competitivo, ¿cuál sería la ganancia esperable de un negocio como ese? Mira, para determinar la ganancia que uno esperaría de un negocio, ya eso tiene dos elementos en finanzas. El primero, como piso, digamos, tú esperarías ganar lo que obtendrías si es que invirtiera en un instrumento que no te da riesgo. Por ejemplo, si invirtiera en deuda del Banco Central, eso es lo que tú obtendrías si es que no tuvieras riesgo. Ahora, adicional a eso, digamos, tú determinas básicamente, dado el nivel de riesgo del negocio, un premio, digamos, asociado por ese nivel de riesgo, y este premio se le suma a lo que ganaría sin riesgo, y la suma, básicamente, esos dos términos te da cuál es la rentabilidad que uno esperaría. Perdón, yo sé que es complejo, porque son términos complejos, pero básicamente a través de un estudio donde se mide este riesgo, donde se mide la posibilidad del negocio, por llamarlo de una manera más sencilla, uno puede establecer medianamente, este es un negocio que tiene ganancias, estas serían las ganancias esperables. Claro, básicamente hoy día la AFP, o sea, los últimos 10 años, la AFP han ganado 4.400 millones de dólares como industria. ¿Ya? Perdón, cuando hablamos de ganancia, ¿qué quiere decir? Ganancia significa cuál es la utilidad que reciben los dueños después de que se pagan los impuestos. O sea, perdón, para hacerlo bien en sencillo, ¿es la plata que se echan al bolsillo los dueños? Exactamente. Entonces, y ese es un dato disponible de la Superintendencia de Pensiones, y básicamente es la suma de cuánto ganaron, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es comparar cuál es la utilidad, cuál es esta ganancia que hubiesen obtenido si es que la industria, digamos, funcionara de manera competitiva. Para determinar ese valor, yo determino básicamente cuál es la ganancia que hubiese tenido un inversionista que hubiese invertido en el mercado bursátil, ¿ya?, tomando el mismo nivel de riesgo que el negocio de las AFP. O sea, tiene una metodología, digamos, no es una cosa de olfato, de que tú digas, mira, no, a mí me tinca, no, tiene una metodología. Hay una metodología y una metodología estándar. En Chile, este dato de cuánto debería rentar una empresa se determina básicamente con la misma metodología que yo uso en el estudio. O sea, de hecho, y para hacerlo bien simple, los bancos tienen departamentos de riesgo que hacen estos mismos estudios cuando alguien les va a pedir plata, por ejemplo, para un negocio, porque tienen que saber cuánto va a ser la ganancia de esa persona para ver si le prestan o no la plata. Claro, todas las empresas de inversión, digamos, que valoran compañía y te hacen recomendaciones de comprar, vender, etcétera, usan una metodología similar. Mira, la valoración, digamos, es un arte, porque hay una teoría, digamos, que te da un marco conceptual, y dentro de esa teoría tú tienes que implementarla de acuerdo a ciertos supuestos, ¿ya? Estos supuestos, obviamente, cuando tú haces ciertos supuestos, esos supuestos son debatibles en cierta medida, pero tú lo que haces es ver qué tan sensible es tu resultado frente a distintos supuestos, ¿ya? Entonces, lo que hice en el estudio, digamos, fue definir un escenario base. Y ese escenario base, después dije, ok, ¿qué pasa si cambia un poquito los supuestos? Y definí, digamos, cuál es la rentabilidad que se obtendría, cuál es el rango de rentabilidad que se esperaría observar en equilibrio. Fernando, tú hablabas de plata, decías 4.400 millones ha sido la ganancia de las AFP. De las AFP, el bolsillo en los últimos 10 años. Sí. Si nosotros hablamos de ganancias excesivas, ¿cuánto es el exceso de esa ganancia si lo medimos por lo que sería esperable de un negocio como ese? Aproximadamente un 80%, 79%. El excesivo, o sea, sería excesivo. Estamos hablando de los 4.400 millones, estamos hablando de cerca de 3.500 millones de dólares.
O sea, en un periodo de 10 años. Lo esperable para ganancia de un negocio como ese serían, en esos 10 años, 900 millones de dólares, pero ganaron 4.400 millones de dólares. Claro, en los últimos 10 años. ¿Y por qué puede producir un negocio una ganancia como esa? Si lo esperable, por todo este mecanismo que tú nos explicas, es una cifra, ¿cómo es que puede obtener esta otra cifra tan abultada? ¿A qué se debe? Eso técnicamente se conoce como la presencia de barreras o fallas del mercado. Ya en el caso particular de la AFP, la falla de mercado es la presencia de afiliados que son pasivos a la hora de elegir su AFP, y con esto me refiero a que en general el afiliado no entiende básicamente o no toma la decisión que uno esperaría. Uno esperaría que el afiliado eligiera su AFP de acuerdo a de acuerdo a la comisión que le cobra, de acuerdo a la rentabilidad que espera que el AFP le produzca en sus fondos de pensiones y de acuerdo a la calidad de servicio. En la práctica, la mayoría de los afiliados no entiende cuánto les cobran, no entienden lo que es una rentabilidad, etcétera, y básicamente se quedan en la AFP que están y no investigan más allá.